Abordamos el primero de los temas que tenemos previstos en este momento y que tiene que ver pues con la situación de pandemia en la que nos encontramos y que arrastramos desde hace ya pues casi 14 meses y que ha abocado a muchas personas a tener que pasar de forma obligatoria a una situación de soledad, ¿no? La soledad no deseada y concretamente relacionada también con la vejez, con las personas, con los mayores, y lo vamos a hacer con una psicóloga. Ella es Carolina Calvo, psicóloga colegiada de la Delegación de Cádiz, en el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, y está especializada en estimulación cognitiva centrada en las personas mayores. Carolina, muy buenos días. Hola, muy buenos días a los dos. Bueno, pues estamos hablando de esa soledad no deseada, porque en primer lugar, cuando uno la busca o una la busca, no está mal, pero cuando te tienes que ver obligada, obligado a pasar tanto tiempo solo, con todo lo que eso supone, no estamos hablando del mismo tema y de la misma cuestión. Desde luego que no. Y además no está siendo nada fácil. Ajá. Sí. Sí, ¿cómo lo valoras tú como psicóloga especializada en ese tema? Pues la verdad es que yo veo que esto está causando un agravamiento de los deterioros de por sí ya propios de la edad, tanto a nivel residencial como a nivel particular. Yo trabajo en una residencia de mayores y bueno, todas estas restricciones hasta hace un par de meses han hecho que no pudieran salir ni recibir visitas de sus familiares, o sea que a nivel residencial los cambios han sido bastante importantes. Ya las personas, bueno, como se han habituado y ahora tienen cierto miedo a salir y les cuesta mucho, ya estamos hablando de edades más avanzadas y les cuesta mucho retomar una vida normal en la calle. Estamos hablando, bueno, de una década que desde el 2020 al 2030, en el que tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud impulsan esa década, bueno, por el envejecimiento saludable. Hay una cuestión muy clara, eso se decidió antes de la pandemia, y ya existía el problema. Con la pandemia, como dices, se ha acrecentado mucho más. Exactamente. Sí, la iniciativa, independientemente de la pandemia, era necesaria, puesto que somos una población que cada vez envejece más, porque la esperanza de vida se alarga, es una realidad, y no estamos preparados aún para hacer frente a eso. Tenemos aún la cultura de que los mayores no sirven, de que los mayores ya simplemente tienen que esperar a su día, y no es así para nada, ¿no? Debemos fomentar la autonomía y el disfrute de esta etapa a través de otros recursos, y todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer, desde luego, independientemente de la pandemia. Hay más de 1.000 millones de personas de más de 60 años en el mundo, y solo en España, el pasado enero de 2020, había casi 10 millones de personas con más de 64 años. Estamos hablando de gran parte de la población. Yo te lo voy a llevar de una manera muy sencilla, cuestión económica, social. Si hay tanta población y se paga sus impuestos y aportan al Estado, ¿eso cómo se lo revierte el Estado? ¿Está equilibrado? Yo diría que en absoluto. En absoluto. Es una población que, bueno, nuestra asistencia sanitaria, con sus carencias, sí les cubre medicamentos y demás, pero a nivel de salud mental estamos totalmente abandonados. Una cita para el neurólogo, por ejemplo, que es tan necesario en estas edades, puede ir de año en año. Y por supuesto existen los centros subvencionados para pasar el día o para ingresar y demás, pero en la población en general los recursos escasean muchísimo a edades muy avanzadas. Sí que creo que hay una década entre los 60 y los 70 que son personas mayores todavía activas que tienen bastantes recursos a nivel de gimnasia, de talleres de memoria y demás. Creo que eso sí se fomenta bastante, sobre todo desde los ayuntamientos.
Pero a nivel de edades más avanzadas, creo que los recursos escasean bastante y que hay que fomentar ese programa nuevo en el que se fomente la autonomía y otro tipo de actividades adaptadas a esa década, pero por supuesto también necesarias, ¿no? Hay una cuestión, y lo hemos estado hablando al principio, que es la pandemia, ¿no? Cuando entra la pandemia y se ve como necesaria la distancia, el distanciamiento social, claro, sobre todo para proteger a los más mayores, existe un enfrentamiento, ¿no? A lo mejor se está dejando sola a muchas personas casi por el miedo a poder contagiarla, sobre todo hasta que estén toda la población vacunada, toda la población mayor vacunada por lo menos, y estén ellos protegidos y ellas protegidas. Efectivamente, sí. Puede crear un conflicto, ¿no? Es un conflicto absoluto. Hablamos ahora de personas mayores particulares que están en sus domicilios y que tenían su costumbre de reunir a su familia el fin de semana, de hacer actividades en común y que ahora pues se reducen las visitas a lo justo para llevarle lo necesario, sin contacto físico, que los mayores lo están echando muchísimo de menos. Y eso, por supuesto, está teniendo secuelas, pero es una situación muy complicada porque es el conflicto, ¿no?, entre protegerte y cuidarte. Y, claro, a las personas mayores les pilla en una edad muy delicada. Entonces, bueno, yo desde luego recomiendo fomentar actividad al aire libre, siempre que sea posible, que lógicamente en todos los casos, debido a los problemas de la edad no es posible, pero a las personas que tengan esa posibilidad, aunque sea abajo de casa, reunirse con los familiares de manera separada y demás, para fomentar un poco para aliviar un poco ese sentimiento de soledad. Carolina, pero estamos hablando de cuestiones relacionadas con la salud mental, síntomas de depresión, insomnio, ansiedad. No estamos hablando de algo que puede quedar como una simple anécdota, estamos hablando de cuadros serios, vamos. Sí, totalmente. Está multiplicándose la necesidad de atención psicológica. Hablamos de mayores, pero en realidad afecta a toda la población. Y sí, por supuesto que esto está teniendo sus consecuencias. Además, se están empezando a observar ahora, ¿no?, cuando ya la situación se está alargando demasiado y se están viendo ahora las consecuencias de, como tú dices, problemas para dormir. Sobre todo, hay mucho miedo que está generando unos cuadros de ansiedad muy importantes en la población. ¿Y qué acciones preventivas se pueden realizar a lo que se denomina y denominan esta ola silenciosa, ¿no?, de la pandemia también? Sí, yo creo que en primer lugar y lo más importante es darle la importancia que tiene, ¿no?, y no quitarle la importancia si un mayor nos manifiesta que se siente solo, que se siente deprimido, que no puede dormir, hay que escucharlo, comprenderlo. Y yo creo que en la medida de lo posible fomentar ese contacto con distancia y no funcionamos mucho por hábitos y nos acostumbramos a que, como no puedo estar en casa de mi madre o de mi padre con la tranquilidad de antes, pues directamente no voy, y ese hábito se ha asentado, ¿no?, en la población y se ha marcado una distancia que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que fomentar esos encuentros con las medidas, con el menos tiempo, de otra manera que antes, pero debemos seguir atendiendo y teniendo ese contacto y ese calor, y sobre todo escuchando esas necesidades, porque bueno, no son tonterías, son realmente, como tú decías, problemas y enfermedades mentales lo que está derivando. Pues Carolina, muchas gracias por atendernos, por hablarnos de cómo la pandemia ha aumentado esos efectos negativos de la soledad no deseada, ¿no?, como decimos, ¿no? Una cosa es querer buscar un rato a solas para relajarte y pensar, y otra cosa es pasarte todo el día sola o solo, y además aprovechamos que muchas de esas personas pueden estar viéndonos ahora mismo en pantalla, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues mucha fuerza. Pues muchas gracias también a ti por atendernos y estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por dar visibilidad al problema. Hasta luego. Buenos días.